era el típico adolescente perdido, salía todas las noches, botellón, fumando ya desde los 14. Mi madre me apoyó, mi padre en cambio no me apoyó. Conozco muchas personas así, todo el día delante de una pantalla. Si no es el móvil, es el televisor, y si no, el ordenador. Eso es como una depresión encubierta, porque lo que hay es una habitación de la realidad. Ikigai significa propósito de vida. Namaste es una palabra muy amplia. Una de las muchas traducciones que tiene es reconozco la divinidad que hay en ti. Y Masal es suerte, es fortuna, es estrella, es destino. La suerte es para los pesados. Cuanto más lo intento, más suerte tengo. Exacto. ¿No? El estrés sitúa al cuerpo en una situación de vulnerabilidad. Una persona que trabaja en Wall Street no puede llegar a los 100 años. Va a morir antes. Yo conozco gente aburridísima. Cada día hace exactamente lo mismo, se quejan, hay una resignación ahí, pero no se atreven a romper con todo y a intentar algo distinto. Para mí el éxito es poder llegar a un punto en el cual tú puedas decir... Vale, Francesc Miralles, ¿qué tal? Un placer, gracias por venir a verme. Nada, muchas gracias a ti por aceptar la propuesta y dejarnos tu casa, ¿no?, como espacio para grabar. Antes que nada te quería preguntar, que no se suele decir mucho, ¿no? ¿Por qué aceptaste la entrevista? Porque sé que yo, por ejemplo, que soy un proyecto nuevo que está empezando y demás, que no me conoces de nada y que lo hayas aceptado y que hayas puesto tu casa, bueno, es de agradecer, la verdad. Cuando son gente joven o estudiantes, me gusta intentar aceptar, porque yo también estudié periodismo, luego cambié, he tenido proyectos cuando nadie me conocía y me hizo mucho bien que me abrieran algunas puertas. Entonces la ley del karma dice que ahora las tengo que abrir yo, no a todo el mundo porque no hay tiempo, pero cuando veo que son personas jóvenes que tienen mucha ilusión, que lo trabajan mucho, en este caso habéis viajado de Madrid a Barcelona con el tren, pues lo menos que puedo hacer es atenderos. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría ir un poco en orden cronológico, ¿no? Y saber un poco del Francesc niño, ¿no? ¿Qué tal esa infancia? Sí. Mira, el Francesc niño era un niño muy tímido, con malos resultados en la escuela, muy soñador. Entonces era una persona muy introspectiva, que estaba mucho en mis fantasías. Ya escribía de niño, pero no era consciente de que eso fuera un talento, sino que escribía cosas, no sé, de misterio, pequeños cuentos. Me gustaba mucho estar delante de una máquina de escribir que tenía mi abuelo. Y ese Francesc niño, pues básicamente no sabía qué haría con su vida, y cuando llegó ya lo que era el bachillerato de la época, que empezaba entonces con 14-15 años, ahí empecé pues a descubrir el mundo. Hasta entonces, pues básicamente era un niño solitario, soñador y un poco lector, tampoco mucho. ¿Y qué tal? Creo que el papel de los padres es fundamental en toda persona, ¿no? Sí. ¿Qué tal es tu relación con tus padres? Los padres lo hacen lo mejor que pueden dentro de lo que es cada uno. O sea, todos estamos condicionados por nuestra forma de ser, nuestra herencia, nuestras características de carácter. Entonces mi madre era una persona muy trabajadora, con ella yo tenía mucha conexión, era una persona capaz de trabajar de las 5 de la mañana a la 1 de la madrugada, y yo creo que eso lo adquirí de ella. Y mi padre era un hombre intelectual hecho a sí mismo y que aprendió 3 idiomas por sí mismo, leía mucho, corregía diccionarios, llegó a publicar 3 libros juveniles cuando yo empezaba con todo esto, y era una persona que sí que era generosa a su manera, en el sentido que me llevaba al mercado del libro antiguo, me llevaba al cine a ver cosas de arte y ensayo, pero que no sabía cómo comunicarse, o al menos no sabía con sus hijos, igual con otras personas sí. Y que creo que tu padre y tu madre tuvieron un papel también importante a la hora de tú ser escritor ¿no? Bueno, sí, claro, los padres son importantes para cualquier cosa que hagamos en la vida. Mi madre me apoyó en el sentido que, aunque era una persona que tenía una educación muy básica, había hecho la escuela y poco más, porque ya con 12 años tuvo que ponerse a trabajar como modista, era una familia muy pobre, pues las cosas que yo iba escribiendo las leía y me las comentaba, y era una persona con mucho criterio. Mi padre, en cambio, que venía de un ambiente burgués, que había tenido mucha más formación y que había tenido acceso a los libros, él no me apoyó, tampoco me dijo que no escribiera, pero no, cuando yo, por ejemplo, quería empezar a trabajar
como traductor, pues le daba muestras de pruebas que me hacían y tampoco me lo corregía. Bueno, los padres son importantes por lo que hacen y por lo que no hacen. Y lo que no hacen, pues lo tenemos que compensar de otras maneras. Ya pasando un poco a tu etapa adolescente, en un libro te citaste que en comparación con mi yo adolescente, cualquier persona difícil con la que yo deba tratar es pan comido, ¿no? Sí, yo era una persona muy difícil porque ya desde los 14, 15 años entré en el ambiente del punk. Entonces salía todas las noches con 15, me iba a conciertos de estos en los que volaban las sillas y tenía este tipo de amistades. Entonces bebiendo botellón, fumando ya desde los 14. Entonces empecé a ir al instituto en horario de tarde porque durante el día dormía y era el típico adolescente perdido que no sabe cuál es su lugar en la vida y que se tira pues al rock and roll y a las amistades nocturnas para intentar conectar con la vida, que de hecho aquellos eran como los primeros amigos, el primer grupo de amigos que yo tuve. Entonces por eso cuando me hablan de chicos difíciles pienso, yo sí que fui difícil para mis padres, ¿no? ¿Cuándo paró esa etapa de tanta fiesta? Bueno, claro, cuando llegas a la universidad ya no puedes hacer tanto de eso y de hecho fue un milagro casi aprobar el bachillerato y la selectividad. Entonces empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Entonces trabajaba en una taberna del barrio gótico de Barcelona, donde allí aprendí a tocar el piano y estudiaba paralelamente, con lo cual entre estudiar y trabajar ya no tenía tiempo de estas cosas, pero sí que es verdad que trabajaba en un bar que era de gente muy joven, con los que enseguida nos hicimos amigos, y cuando cerrábamos el bar a las 2, pues tirábamos la puerta abajo y nos quedábamos dentro bebiendo hasta las 7 de la mañana. O sea que siguió la juerga, pero de esa otra manera. ¿En esa etapa ya te gustaba viajar? Sí, en esa etapa, claro, empecé a tener dinero y yo lo invertía exclusivamente en viajar. Pues si mi primer viaje fue a París, pues pagaba Interrails, me fui a Yugoslavia, me fui a los Balcanes, fui a Grecia, me iba de intercambio a sitios, empecé a trabajar en ONGs. Entonces mi vida era trabajar y viajar y hacer de cooperante, y por este motivo la universidad la tomé y la dejé muchas veces, y una carrera que tendría que haber hecho en 4 o 5 años la hice en 11, porque estaba siempre por ahí. De hecho, de todos los lugares del mundo que has estado, ¿no?, que has recorrido prácticamente todo el mundo, eres de Barcelona y has decidido quedarte a vivir en Barcelona. Sí, ¿por qué? pero estoy pocos días al mes en Barcelona, porque por trabajo tengo que viajar mucho y hay meses que estoy como 20 días fuera. Entonces, sí, Barcelona es el lugar donde nací, es lo que conozco, aquí están mis amigos. Es una ciudad que me gusta, me parece manejable, puedes ir a pie a casi todos los lugares y como base me va muy bien. ¿Has sido desde tus inicios de editor, antes de que escritor? Y antes de editor fui traductor, o sea que todo fue una cosa que fue llevando a la otra. Yo estudié filología alemana, cuando terminé empecé a tener trabajos como traductor de libros, del alemán y del inglés, luego hice un máster de edición, trabajé de corrector, trabajé de editor, empecé a escribir libros con seudónimo, antes de escribir libros con mi nombre, y ya fue mucho después que me decidí a escribir con mi propio nombre. Eso fue a partir de un viaje que hice a la India, y ahí ya empieza otra etapa de mi carrera. ¿Por qué decidiste ya con tu nombre en ese momento? Bueno, lo primero que hice con mi nombre fue, de hecho, un libro para jóvenes lectores sobre Kafka, donde analizaba las novelas y la vida de él, y luego una novela infantil que se llamó Perdido en Bombay, que fue la primera que yo escribí. Y de libros de autoayuda los seguí haciendo con seudónimo, pero no fue hasta que un editor me pidió que firmara yo para poderlo promocionar que firmé el primero, que se llamaba El Zen de la empresa. Vale. Has mencionado que has editado y has escrito libros de autoayuda, y la autoayuda está hoy en día muy de moda, pero desde que tú empezaste, ¿has visto un cambio en...? Bueno, cambian las tendencias y cambian las maneras de hacer las cosas. La autoayuda hace 30, 40 años era muy de maestros, ¿no?
alguien que cree saber toda la verdad te la dice y el discurso era como negativo, en el sentido que a veces parecía que el autor estaba riñendo al lector. Entonces, ese tipo de libros, así como tan retóricos, yo creo que ha cambiado y hoy en día triunfan libros que son más horizontales, en el sentido de alguien que te comparte su experiencia y que te trata como un amigo y que te comparte los secretos que le han servido para algo. ¿Cómo comenzaste el crecimiento personal, pero en ti, en tu vida? Bueno, por lecturas. Yo creo que la puerta de entrada al crecimiento personal para mucha gente es los libros que lee. Yo leía mucho Krishnamurti, que es un filósofo indio laico. Pues en mi adolescencia leía mucho Krishnamurti, leí de budismo, me interesaban también documentales y películas así que a veces trataban de estos temas. No soy una persona nada esotérica, en el sentido que yo no creo ni en energías misteriosas, ni en reencarnaciones, ni en próximas vidas, pero sí que es verdad que la espiritualidad, a partir de la psicología y el amor, siempre me ha interesado. Yo creo que hay un momento en tu vida que lo has compartido en algún libro, que es que fue un momento de depresión, ¿no? Como el podcast también va enfocado a gente que quiera aprender algo tanto de su vida, de diferentes áreas de la vida, ¿no? Física, mental, espiritual, social, económica. Yo creo que la parte mental es una de las patas que más cogea de la mesa hoy en día en la actualidad. Y si puedes contar un poco, no qué te causó la depresión, sino más o menos cómo tú la viviste y cómo saliste de ella. Bueno, a ver, las personas sensibles o las personas que viven muchos cambios inevitablemente pasan por depresiones, porque una de dos, o te mantienes por el espectro medio de la vida y no te atreves a hacer nada y te quedas con lo que conoces y haces una vida como muy previsible, ¿no? La famosa zona de confort, o te aventuras y entonces vives picos y vives montañas rusas. Entonces hay momentos que igual puedes estar muy bien y momentos en que todo se viene abajo. Entonces, no sé qué estadísticas hay de cuántas personas han tenido depresión en algún momento en su vida, pero yo te diría que al menos la mitad, aunque muchas no lo declaren. Y ahí se aprende mucho, porque claro, en la parte media de la realidad pasan una serie de cosas, pero cuando tú te vas al abismo, ahí entiendes mucho más qué son las emociones humanas, tus necesidades, qué es lo que causa la tristeza, etcétera, el dolor. Y eso a mí me ha capacitado para poder escribir con autoridad de eso y para poder ayudar como terapeuta alternativo a personas que me he encontrado en el camino. Una persona que ahora mismo esté en depresión, ¿qué le podrías decir para...? Sí. A ver, es muy difícil dar consejos a alguien que está en depresión. Habría que ver qué le llevó allí, habría que entender a esa persona, habría que escucharla. Más que decirle yo, habría que escucharla a esta persona. Pero mi consejo general sería que no se quede en el sofá, en el sentido que vaya a buscar la vida allí donde se encuentre. Eso lo explica muy bien Stutz, que es este documental de Netflix sobre un gran psiquiatra muy famoso en Hollywood, ¿no? Desde el psiquiatra de las estrellas, que él dice que cuando estés decaído, cuando estés en depresión, ve a tomar un café, aunque sea con ese amigo aburrido, porque para ti en ese momento esa persona aburrida representa la humanidad entera. ¿Crees que igual también se ha visto una evolución en este campo, en el campo, por ejemplo, de la depresión? Bueno, el campo de la depresión, claro, la evolución que vemos las hacen las farmacéuticas, ¿no? Habían unos fármacos que se usaban hace 30 años, ahora se usan otros. Ahora hay cada vez más psiquiatras que tienden a no dar medicación, que buscan la psicoterapia, porque claro, aquí tienes dos opciones. Ir al síntoma, que a veces no hay más remedio que ir al síntoma si la persona está incapacitada para hacer una vida normal, pero luego hay que escarbar y ver qué ha producido eso y cómo puede esa persona encontrar un sentido a su vida, como decía Viktor Frankl. Quizás hay mucha gente que como que no termina de tocar fondo, no llega a esa depresión. Bueno, si tienen depresión y no se tratan, sin duda llegarán a tocar fondo, pero sí que es verdad que hay depresiones leves, que son como una apatía de vivir, y que hay mucha gente que vive en esa monotonía delante del televisor todo el día. Yo conozco muchas personas así, que están todo el día delante de una pantalla. Si no es el móvil, es el televisor, y si no, pues el ordenador, y no salen de ahí. Eso es como una depresión encubierta, porque lo que hay es una evitación de la realidad. Hoy en día que tenemos estímulos por todas partes, ¿no? Intentamos evitar ese dolor con lo que sea. Sí, eso es lo que se llama, lo explica muy bien Gabor Mate en su documental La sabiduría del trauma,
todo eso son anestesias, ¿no? O sea, si tú estás siempre haciendo algo, en mi familia han habido personas con problemas de ludopatía. Pues el juego en sí no es que esa persona se quiera hacer rica, porque en el fondo esa persona, si analiza, sabe que el juego no va a resolver nada. Pero el hecho, no sé, de ir a una máquina tragaperras, ir echando monedas, mientras tú vas echando monedas, estás como matando esa ansiedad, estás anestesiándolo. Y hay quien tiene el juego, hay quien tiene la bebida, hay quien tiene otra adicción y hay quien tiene la trabajopatía, ¿no? Que están todo el día trabajando para no pensar en los verdaderos problemas que tienen. Si le quitas al ser humano todas esas evasiones y lo dejas en un cuarto Bueno, solo, ¿no? alguna evasión hay que tener. De hecho, si miramos todas las culturas tradicionales tienen sus drogas. Yo creo que el ser humano necesita una evasión, pero hay evasiones pues más sanas que otras. Pues más vale que la evasión sea danzar, bailar, contarnos historias, que no algo como lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que ningún ser humano en un cuarto vacío donde no sucediera nada podría vivir. Necesitamos vías de escape. Quería empezar ya tu parte de escritor, ¿no? Obviamente no va a dar tiempo a hablar de todos los libros que has escrito porque son Tampoco hace muchísimos, falta. pero sí me gustaría enfocar en un par de ellos, ¿no? Vale. Principalmente en 4, ¿no? Pero vamos a hablar primero de estos 3, que son Ikigai, Namaste y Masal, ¿no? Muy bien, vamos a hacer estos 3. Ikigai, básicamente la fuente o el origen de estos 3 es Ikigai, la cultura japonesa, Namaste, la cultura india y Masal, la cultura judía, ¿no? ¿Por qué te has inspirado en estas 3? Bueno, como siempre he sido muy viajero, pues hubo una época en que escribía más bien novelas de viaje. Y ahora últimamente lo que he buscado es en cada cultura qué es lo que podemos aprender de ellos, ¿no? En Ikigai pues descubrimos el tema del propósito vital en Japón, entonces dedicamos varios libros a esto. En Namaste pues es toda la espiritualidad india de antes y de ahora, porque la India ahora mismo es un país muy relevante del mundo. Y en Masal pues cogí la vieja tradición judía de los negocios y ver cómo hacer para tener visibilidad. Es un libro sobre el arte de la venta de cualquier cosa, empezando por uno mismo. Los judíos tienen fama de ser muy buenos económicamente, ¿no? Bueno, son buenos comerciando históricamente, en el sentido que las comunidades donde se han instalado, en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, pues han sabido prosperar. Y entonces en Masal, que explica la historia de una persona en Brooklyn que no le va bien la vida, que tiene problemas con todos sus trabajos, sus negocios, que no tiene buenas relaciones, irá a trabajar en Europa en una tienda de antigüedades donde va a aprender esas claves. Tanto Masal como Ikigai como Namaste, estas 3 palabras significan algo en su Mira, Ikigai significa propósito de vida. Iki es vida, Gai es merecer la pena, Ikigai es una vida que merece la pena, una vida con sentido. Namaste es una palabra muy amplia, que se usa como saludo, pero una de las muchas traducciones que tiene es reconozco la divinidad que hay en ti. Y Masal es suerte, es fortuna, es estrella, es destino. Y cuando te dicen Masal Tov es que tengas buena estrella. En el caso de Ikigai, que ha sido el libro estrella, ¿no? Se ha vendido prácticamente en todo el mundo, tiene como 60 y pico. Casi 70 ahora. 70 traducciones. Y de hecho, hace poco te escuché decir que era el libro más vendido en la India en los últimos años, ¿no? Sí, fue el libro más vendido de la India en el 2021 y el 2022. De todo, de novela, de ficción, de no ficción. Vale. ¿Por qué crees que en la India ha sido tan vendido? Creo que porque en la India hay mucha gente joven, emprendedora, y Ikigai sí que es verdad que en el libro hay una parte sobre la sabiduría de los centenarios japoneses, pero también hay una parte sobre cómo construir tu vida a través de tu propósito. Y en la India hay mucha gente joven que está montando startups, que tienen proyectos, que quieren ser terapeutas, que quieren ser autores, y con ellos ha conectado mucho todo esto. De hecho, muchos CEOs de grandes empresas estadounidenses son hindúes, ¿no? Sí, ahora mismo hay un trasvase de talento de la India a las empresas. Antes era solo los ingenieros que iban al Silicon Valley, pero ahora también están contratando a directivos, pues como Satya Nadella, que dirige Microsoft, y muchos otros.
En caso del Ikigai, ¿crees que todo el mundo tiene un propósito o solo para Sí, todo algunas el mundo personas? tiene el suyo y hay más o menos conciencia sobre él. La gente que se conoce más a sí misma, que tienen más tiempo, que dedican más tiempo al desarrollo, pues es fácil que sepan cuáles son sus talentos y por lo tanto, si tú sabes para qué has venido a este mundo, podrás vehicularlo de alguna manera. Si eres alguien que siempre está corriendo de aquí para allá y rehuyes los tiempos libres y siempre estás con estímulos, ¿no?, de las pantallas, igual no sabes cuál es tu propósito, pero porque no has dejado un espacio para que eso pueda surgir. Ujú. En el caso del Ikigai hay como 4 áreas, ¿no? En las que tú tienes que definirte un poco y Sí, demás. bueno, estas 4 áreas es como una herramienta que ya existía antes de nuestro libro, se usaba para temas de empresa, que son los 4 círculos del Ikigai. Entonces, en el primero es lo que amas, Vale. aquello que te gusta hacer más que ninguna otra cosa del mundo. El segundo es aquello en lo que eres bueno, que es el que marca tu talento. El tercero, aquello por lo que pueden pagarte, que es el círculo del dinero. Y el cuarto, aquello que el mundo necesita. Vale. Quizás hay mucha gente que está un poco, puede, en el camino este de buscar su propósito, se frustra porque a lo mejor yo amo esto, pero no sé cómo monetizar, yo no sé cómo el mundo Sí, puede pero hay querer. demasiada prisa porque la monetización Lleva su tiempo. viene al cabo de un tiempo. O Vale. sea, si tú ahora empiezas, no sé, si es un autor que escribe su primer libro, el objetivo tiene que ser terminarlo, porque la mayoría de libros que se empiezan no se terminan. Entonces, una vez termines el libro, no esperes que te van a pagar miles de euros por él, sino trata de llegar, no sé, a 50 lectores. Y esos 50 lectores, escúchalos, lo que tienen que decirte, y si te dan consejos, aplícalos. Y quizás al cabo de 10 años llegues a ser un escritor que cobra por ello, pero todo es un proceso. Ujú. ¿Tú siempre has tenido claro tu Ikigai? No, fue cambiando con el tiempo, ¿eh? Sí que tenía un ikigai de viajero durante toda mi adolescencia, juventud. Lo más importante para mí era viajar y luego fue cambiando. Luego tuve un ikigai de profesor de alemán que me gustó durante unos años. Luego tuve otro de editor. Entonces, el ikigai cada 6 7 años puede cambiar o puede expresarse de otra manera. Ujú. Si pudieras decirte ahora mismo en qué eres bueno, qué amas Mira, y demás. a ver, este ejercicio que Héctor García siempre dice que lo deberíamos hacer una vez al año, no es para poner una sola cosa. La gracia es que escribas muchas, ¿no? Vale. Entonces tú dices, aquello por lo que pueden pagarte. Primero te vendrá lo obvio, ¿no? Lo que estás haciendo ahora. Me pueden pagar por escribir, por dar una conferencia. Pero hay más cosas por las que te podrían pagar que no haces. Entonces, eso lo bueno es rellenarlo. Entonces, mira, ahora te diré a bote pronto lo que me viene a la mente para cada círculo. Lo que amo, pues en este momento de mi vida, lo que amo es poder leer en trenes. Es lo que más me gusta, bueno, de siempre. Aquello en lo que soy bueno, creo que soy bueno divulgando, en el sentido de coger algo que es espeso y darle una forma que sea muy asimilable para todo el mundo. Aquello por lo que pueden pagarme, pues aparte de por los libros, las charlas y todo esto, en el próximo julio me van a pagar por una cosa que nunca me han pagado, que es que una agencia de viajes que está en conexión con el país organiza un viaje así literario, Japón, que hay un guía y todo, pero yo voy como para aportar inspiraciones a lo largo de todo el viaje y me van a pagar por esto. Y lo que el mundo necesita, pues mira, si miramos las noticias, el mundo necesita amabilidad. Entonces, cada cual puede pensar de qué manera aportaría su granito de arena en eso. Yo lo intento, pues, en mi vida personal, en las interacciones con los otros y en lo que escribo y en lo que digo. De hecho, Ikigai no está inspirado en la cultura japonesa, sobre todo en la parte de Okinawa y demás. Pero claro, tanto tú como Héctor fueron buscando un poco como hábitos o alimentación o algo, ¿no? Y se encontraron con tanto con eso como con otra cosa que Muchas no. cosas, sí. Sí. Pues nosotros queríamos buscar los factores que explicaban por qué esta gente son los más longevos del mundo. Entonces vimos que había un tema de alimentación, esta regla del 80%, vimos que había un tema de la ausencia de estrés, de las conexiones sociales entre ellas, de vivir al aire libre y mover el cuerpo suavemente todos los días, y por último de un tema de la actividad, de que son gente que no se retiran, son gente que siempre siguen haciendo aquello que les gusta. Si tú te imaginas como esos
personas mayores, ¿no? De Okinawa, de, no sé, 80, 90, 100 años, ¿no? ¿cómo te verías? Y 110 también. Y 110, ¿cómo te ves en a esa edad que Es que nadie puede preverlo porque es una lotería todo esto. O sea, por un lado hay los hábitos que tú has desarrollado en tu vida, por otro lado hay el estrés al que tú estás sometido. Una persona que trabaja en Wall Street no puede llegar a los 100 años, va a morir antes de, de un ataque al corazón, de un ictus, va a morir de un cáncer. O sea, el estrés sitúa al cuerpo en una situación de vulnerabilidad que si se alarga en el tiempo. Entonces, y luego hay la genética de la esperanza de vida de tus propios progenitores. Entonces, no sé, a mí me gustaría llegar a la edad que sea con un mínimo de autonomía para poder hacer cosas que me gustan y tener control sobre ellas. Si no es así, no me interesa llegar a ninguna edad en concreto. Ahora, tocando un poco el tema ya de Namaste, para profundizar un poco, en tu libro pones que Namaste es como una vía para la felicidad, la realización, el éxito, que obviamente todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Quiere tener éxito, entre comillas. ¿Qué es el éxito para la gente, la cultura Sí, india? a ver, piensa que Namaste lo hicimos porque la cultura india es la cultura más antigua que se ha dedicado a estos temas mucho antes que Japón y que China incluso. O sea, hay escritos hindús que tratan de todos estos temas de hace 5.000 años, ¿no? Entonces, ellos realmente son los iniciadores de todo lo que es el desarrollo personal, la conciencia, la espiritualidad, la meditación, el yoga. Entonces, la felicidad depende de eso. O sea, la felicidad no depende de que obtengas cosas o que encuentres una pareja fabulosa, sino del autoconocimiento que tienes de ti mismo, de la capacidad que tienes de darle un significado a tu vida y de rodearte de personas positivas. Y para mí el éxito es poder llegar a un punto en el cual tú puedas decir, mi vida no la cambio por la de ningún otro. De hecho, lo que tú comentas, ¿no? Que la India es uno de los países o el país más... Es la cuna de todas las espiritualidades. De hecho, Buda, por ejemplo, ¿no? Que es de ahí, Siddhartha Gautama. Sí, sí, aunque hay muy pocos budistas en la India. Eso es curioso. Cuando vas a la India, ahora no sé cómo son los datos, pero el 0,5 de la población es budista. Las otras religiones, como el Islam, el hinduismo, el cristianismo, tienen mucha más gente. Budistas son los que viven en los Himalayas. Buda es un personaje que les gusta, que es simpático, pero no es la religión mayoritaria en absoluto ahí. Se ha hecho como más famoso, entre comillas, fuera, ¿no? Fuera, sí, claro. Piensa que Buda, de hecho, el lugar donde nació, hoy en día es Nepal. Creo que se llama Lumbini, ahora no me acuerdo. Entonces, toda esa zona tuvo mucha influencia del budismo, pero sobre todo el budismo se expandió cuando llegó a China, a través de un maestro que estaba en Afganistán. En China la religión budista se llamó Chan y eso pasó luego a Japón y se llamó Zen. Y en Japón y en China hay muchísimos más budistas que en la India que recibieron esa sabiduría y la adaptaron a su realidad. De hecho, también hay muchos europeos Y en Europa hay un montón o también. americanos Sí. que se han ido a Nepal, ¿no? Se han Sí. hecho como monjes y... Sí, pero en Nepal hay más hinduismo que budismo, también. Pero bueno, sí, Nepal es interesante porque es un lugar donde los occidentales se sienten bien para poder hacer estos retiros, aparte de los que van por las montañas, ¿no? En el caso de Masal, que ya lo tocamos un poco antes, ¿no? Pero sobre todo hablamos más de la parte económica, de la fama esta de los judíos. Pero Masal, si puedes decir qué significa la palabra. Sí, Masal significa suerte y si vamos un poco para atrás en el origen de esta palabra semítica era destino, pero en los orígenes de la expresión, si vamos a la historia de la palabra, significaba en las lenguas mesopotámicas posición de una estrella. Con lo cual, cuando alguien te dice Masal Tov, en realidad te está deseando que tengas buena estrella. Y aquí el tema sería si la buena estrella depende de algo exterior, de que los astros te hayan llegado en una confluencia propicia, o si es algo que uno puede provocar, y de eso va el libro. En el libro mencionas como que no hay la suerte, no hay que esperarla como desde arriba, sino que hay que buscarla, ¿no? Hay que esforzarse. Sí, yo siempre digo que la suerte es para los pesados, para la gente que están siempre picando piedra. Entonces sí que puedes tener un golpe de suerte en tu vida. Yo conozco gente que le ha tocado la lotería, un par de personas, pero eso es altamente improbable que te suceda. Entonces,
tiene más suerte la gente que llama más puertas, porque puede ser que 20 no se abran, pero la puerta número 21 sí. De hecho, es la famosa frase esta de cuanto más lo intento, más suerte tengo, ¿no? Exacto, es una gran verdad, la dijo un americano, no sé quién, y es verdad que eso es así. Y de hecho, si vemos la historia de las cosas que han funcionado, ¿no? Pues J.K. Rowling tuvo que enviar su libro a un montón de editoriales hasta que uno lo quiso. Edison tuvo que probar como 1000 materiales distintos hasta que encontró el material que encendería la bombilla. Y así es en todas las empresas humanas. Si no tienes tolerancia al fracaso, no vas a triunfar en nada. Ujú. De hecho, creo que ahora que lo mencionas, creo que fue Edison el que dijo que no he conseguido como el éxito, ¿no? O la Sí. idea, sino que he conseguido 999 veces errores, ¿no? Exacto. Maneras de no, como, de no Entonces, hacerlo. la gente que consigue cosas importantes saben que van a tener que fracasar 1000 veces. También es verdad que hoy en día con las redes sociales, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ven en redes sociales personas con éxito o incluso hasta de su edad y se comparan y ya quieren llegar a eso rápido, ¿sabes? Y no... Sí, sí, sí. Hay como la... Porque tú ves el resultado de las cosas. Tú ves a un youtuber o un influencer y dices, uy, tiene no sé cuántos millones de seguidores y gana tanto en una hora por salir con un producto. Y te piensas que lo ha conseguido de la noche a mañana, pero ni siquiera esa persona lo ha conseguido de la noche a mañana. Igual lleva 7 o 8 años preparando eso y él o ella le ha funcionado y a 10.000 no les ha funcionado. Entonces, a veces nos quedamos demasiado en la superficie de las cosas. Y al final que solo estás viendo un segundo de su vida esa persona. O un Claro, minuto, esa persona igual es tremendamente infeliz y le gustaría tener un tipo de vida muy distinta y está atrapado. Tú imagínate lo que es no poder salir a la calle, porque todo el mundo te pida fotos, ¿no? Pues bueno, tiene un peaje también todo esto. Hay mucha gente que debería ponerse en ese lugar, pero no en ese aspecto solo, sino 24 horas como vive esa persona, ¿no? Para saber Sí, exactamente. sería interesante meternos en los zapatos, como dicen en inglés, de otra persona, porque veríamos que muchos son mucho más infelices de lo que pensamos. De estas tres culturas, ¿no? De las que hemos hablado un poco, de Japón, India y la cultura judía, ¿cómo te han influenciado a ti en tu vida? Bueno, a mí todos los lugares donde he viajado o he vivido me han influenciado. Hubo un tiempo de mi vida donde viví en los Balcanes, estuve mucho en el este de Europa, entonces me influía la música de ellos, la manera de relacionarse, la manera de sentir. Y estos tres países que me mencionas, que va como de Oriente Próximo hasta el Lejano Oriente, pues mira, podríamos decir la cuna de los judíos más la India más Japón, pues es como un camino asiático. Piensa que hay una cosa curiosa, que nosotros cuando hablamos de encontrar el sentido a la vida o a un trabajo, hablamos de que necesitas orientación. Y orientación viene de la palabra oriente. Y eso es interesante, que oriente siempre lo hemos visto como un faro. Sea la India, sea a Japón o sea Medio Oriente, como un faro que nos sirve para ir más allá de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, a mí me ha servido pues a través de lecturas, a través de maestros, a través de viajes, de experiencias, pues para tener una mirada distinta a la que hay pues en la vida normal dominada por las redes sociales, donde todo es compra y venta, ¿no? De hecho, mucha gente, la gente más como cerrada de mente, por así decirlo, es porque solo vive su realidad, ¿no? Y una persona amor que lee o que viaja y demás y ve diferentes culturas y ve que no hay tanta diferencia porque nosotros que estamos aquí decimos que los indios o los chinos o lo que sea son diferentes a nosotros y al final tú viajas, lees y demás. No, la gente es muy parecida. Y muy parecida. En todas partes incluso, ¿eh? O sea, en el fondo, si tú miras la vida interior de cada persona, los deseos básicos son los mismos y son los que dijo Maslow en su famosa pirámide, ¿no? Hay unas necesidades básicas que todos tenemos, unas necesidades emocionales y unas necesidades intelectuales o de carrera que todo el mundo quiere ser reconocido y todo el mundo quiere ser valorado y sentirse importante. La diferencia entre unos y otros es mínima o ninguna, te diría incluso. Hay un libro que ya, sería el último ya para tocar, que es el de 20 preguntas existenciales, ¿no? Que a mí me gustó un montón. Y quería recoger una cita del libro en la que tú decías que existen dos tipos de personas, ¿no? Los que no se cuestionan nada y se dejan arrastrar por la inercia y las que tienen el valor de hacer un alto en el camino y hacerse preguntas incómodas.
Sí, claro, yo creo que la gente así curiosa, la gente que tiene mentalidad exploradora, se hace muchas preguntas sobre sí mismo, sobre la vida, sobre por qué las cosas son así, si podrían ser de otra manera, ¿no? Esta pregunta tan típica de la cultura inglesa, el what if, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si? Que no solo se aplica en la creación de tramas para novelas de aventuras, sino para la propia vida, ¿no? ¿Qué pasaría si, en lugar de ir a la oficina bancaria donde yo trabajo, me pongo en esta formación e intento de aquí 4 años hacer esto que me apasiona? Entonces, cuantas más hipótesis puedas plantear sobre tu vida, más ancho de banda tendrás para poder cambiar tu existencia. Sí, al final la mayoría de las personas hacemos las cosas por inercia, ¿no? Como tú Mm. mencionabas, y seguimos con un poco la línea, el rebaño un poco, y no nos paramos a cuestionar ni lo que hacemos, ni por qué vestimos como vestimos, por qué nos gusta la música que nos gusta, por qué vamos a este trabajo, estudiamos esta carrera, ¿no? Y quizás pararte a cuestionar eso, pues Estaría cambia el bien. rumbo un poco Sí. de tu vida. O es verdad que hay mucha gente que lo confunde un poco, ¿no? Y creo que confunden el cuestionar con ir a la contraria, ¿sabes? Mm, ujú. Quizás se van al otro extremo. Como mis padres eran de esta manera, yo me voy ahora al otro. ¿Sabes? Sí, eso es normal. Intentar hacer o decir lo contrario que los padres. Y no siempre es, digamos, de padres conservadores, hijos locos. A veces es al revés. Yo tengo una amiga que los padres eran del club de la Harley Davidson y ella creció como un poco avergonzada por ver a sus padres siempre de cuero y las motos y de aquí para allá. Y ella se fue a un camino totalmente distinto, una persona muy culta, que viste de manera muy elegante para diferenciarse de los padres, pero eso es normal. Hay otra cita en el libro que me gustaría mencionar, hablando un poco de esto, ¿no? De hacerse preguntas incómodas. Eh, Decías que cuando una persona dice, ¿qué quieres? La vida es así, ¿no? Cuando tú le preguntas algo incómodo y se encoge de brazos y dices esa frase, decías que es como que se certifica la muerte de un niño que un día fue, ¿no? Que Ujú, quizás ese niño interior que todos tenemos, ujú. mucha gente lo apaga y Lo lo... tiene dormido, Sí, sí. exacto. No, eso es verdad. Sí, cuando dejas de hacerte preguntas y dejas de divertirte con la vida, yo conozco gente aburridísima, que cada día hace exactamente lo mismo, se quejan, hay una resignación ahí, pero no se atreven a romper con todo y a intentar algo distinto. Entonces, de ahí no te vas a mover. Entonces, eso que llaman el niño interior, que quizás es una expresión ya un poco manida, pues quizás sería la parte más genuina y fresca y alocada que tiene cada persona dentro de sí misma. Quizás eso, una manera de cultivar ese niño interior, entre comillas, como... Mira, el niño interior se puede cultivar a través de las artes. Yo recomendaría a la gente que lea muchos libros y que lea libros que normalmente no leería. Que no has leído nunca Murakami, ponte a leer Murakami. Que no has leído nunca ningún narrador africano, coge un libro de eso. Que no te interesa informática, coge un libro divulgativo que hable de esto de manera divertida. O sea, ir en contra de ti mismo incluso, de tus hobbies, de tus aficiones. Viajar, sin duda, y no hay que irse muy lejos, es que el hecho de que tú te vas al pueblo de al lado de donde tú vives, donde no has estado nunca, y te metes en un bar a escuchar conversaciones, ahí ya estás ampliando la conciencia. Y cualquier cosa artística que hagas, si aprendes a tocar el piano, si te pones, no sé, a dibujar, vas a una escuela para dibujar modelos al natural. Cualquier cosa que tú normalmente no harías es lo que te puede llevar a esto que me preguntabas. Ujú. Ya para ir terminando, hay una pregunta que siempre hago al final a todos los invitados, ¿no? Y es que, como el podcast se llama Balance, para mí, mi idea, ¿no? Mi idea utópica, mi objetivo es como encontrar ese balance entre 5 grandes áreas para mí, ¿Vale? que son el área física, mental, espiritual, social y económica. ¿Vale? Creo que obviamente encontrar ese equilibrio es como una utopía, nunca vas a estar equilibrado 100% en todas ellas en un mismo instante, ¿no? Pero bueno, ese es como es el camino, ¿no? Ir intentando, como un malabarista, ¿no? Ir intentando cubrir esas patas de una mesa. Y entonces la pregunta es que el invitado se puntúe a sí mismo en cada una de esas áreas, como de Vale, 0 al 10, en el estado actual. Para vale, que sea más fácil, yo te digo el área y tú vale, vamos a hacerlo así. En el área física, ¿cómo te encuentras? Un 5 porque yo Vale. creo que me alimento bien y tomo té, pero hago cero ejercicio. Eso es un... Está mal, no sé, debería empezar a mover el cuerpo. Vale.
En el área mental. El área mental quizás un 9 porque trabajo sobre todo con la mente. En todo mi trabajo tiene que ver con lo intelectual y no pongo un 10 porque sería presuntuoso. Hay que seguir mejorando, bueno, siempre. Siempre hay ámbito de mejora. En el área espiritual. Un 7. Me considero una persona espiritual, pero no me gusta lo trascendente, en el sentido que no creo en las cosas que no son comprobables físicamente. En eso soy muy, muy poco dado a fantasear. Entonces, creo en la espiritualidad a través del humanismo, pero no creo en fuerzas superiores. Quizás hay que diferenciar un poco espiritualidad y religión, ¿no? Sí, no, religioso no soy, espiritual sí, y esotérico cero. Es que la gente suele tender a confundir, Sí, ¿no? se confunde todo a Los veces. términos. Luego sería el área social. La red social yo creo que tengo un 10 porque veo mucho a mis amigos, hago muchas cosas con grupo y doy mucha importancia a las relaciones. De hecho, hay una anécdota tuya que decías que, no sé si lo sigas haciendo, pero como que anclabas a un amigo en el WhatsApp, ¿no? Sí, Por la parte de arriba, ¿por qué si hacías es eso? alguien que está sufriendo, lo anclo. O que alguien que yo creo que necesita en este momento apoyo, porque sé que está pasando por un momento difícil, lo anclo y así me acuerdo cada 2 o 3 días de escribirle, de proponerle tomar un café, de compartir algo. Quizás a ti también te ayudó en algún momento, ¿no? Sí, los amigos en los momentos más difíciles son los mejores terapeutas. Y por último, el área económica. Área económica, un 7, porque yo antes era un desastre con el tema de las finanzas. Ahora no es que sea ningún genio, pero soy mucho más prudente y no me precipito a gastar. Sobre todo no gasto lo que no tengo y no vivo a crédito. Prefiero no comprar una cosa si no tengo el dinero que no entrar en esa trampa. Se suele vincular mucho al artista, ¿no? Entre comillas, a que no cuida su dinero, ¿no? Como que... Bueno, hay artistas que saben mucho de cuidar el dinero, ¿eh? También. Bueno, lo que cantaba Shakira, ¿no? Que las mujeres facturan y no sé qué más. Es un tópico de que los artistas son pobres. Sí. Hay artistas que, de hecho, es mucho más fácil que se haga rico un pintor que un contable, a no ser que la empresa sea tuya. Tienen esa mala fama, ¿no? Sí, o sea, en las artes, cierto que el 99% no llegan a vivir de esto, pero hay la posibilidad de que seas un puto genio, como dirían. Pues, Francés, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Igualmente, venir gracias hasta por aquí. desplazaros a Barcelona Nada. y por divulgar a través de este programa de manera tan cariñosa como lo hacéis. Mil gracias y que vaya todo bien. Igualmente.